Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a solucionar esta suma de vectores, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a analizar nosotros son los ángulos que tenemos. Tenemos 60 grados y nos están dando este ángulo de 30 grados, pero respecto al eje Y. Ese ángulo no nos sirve. Necesitamos el ángulo que sea respecto al eje X. Entonces, es muy sencillo. Sabemos que por estos dos ejes se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo de acá tiene que sumar 90 grados con este de 30. Entonces efectivamente sería un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Ya lo que seguiría sería entonces calcular las componentes de cada vector. Calcular la componente en X de este primer vector, llamémoslo X1, y calcular la componente en Y de este mismo primer vector, llamémoslo Y1. Y hacemos lo mismo para este segundo vector, X2, Y2. ¿Listo? Ok, entonces continuamos. X1 sería igual, entonces, a la magnitud del vector 8 por el coseno de 60. De 60 grados, ¿cierto? Y si ya viste el video de ángulos notables, sabrás que el coseno de 60 vale 1/2. Entonces sería 8 por 1/2. Y esto nos da 4. ¿Listo? Hacemos el mismo proceso para la Y. ¿Sí? Y de nuevo, el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Si simplificamos acá, esto nos queda 4 por raíz de 3. ¿Listo? Si analizamos bien el ejercicio, vamos a ver que como este vector de acá abajo también mide 8 y tiene el mismo ángulo de inclinación, sus componentes van a ser iguales. Entonces la componente en X del segundo vector también va a valer 4 y la componente en Y de ese segundo vector valdría 4 raíz de 3. ¿Sí? Es muy sencillo analizarlo, ¿cierto? Tiene la misma magnitud, mismo ángulo de inclinación. Ahora, ya con las componentes vamos a graficarlo, esas componentes, y las vamos a operar. Luego de calcular entonces esas componentes y graficarlas, vamos a hacer la respectiva suma de esas componentes. Entonces, hacemos la suma en el eje X, ¿cierto? Entonces tomamos este 4 positivo y este 4 positivo. Entonces nos queda más 4, más 4. Y este 8 que va en sentido contrario lo tenemos que tomar negativo. Menos 8. ¿Sí? Efectivamente 4 más 4, 8, menos 8, 0. ¿Listo? Y hacemos lo mismo en el eje Y. Entonces en el eje Y tenemos 4 raíz de 3 hacia arriba y 4 raíz de 3 hacia abajo. Entonces tomamos uno positivo y el otro negativo. Y efectivamente esto nos da 0. Entonces toda la suma de esos vectores se nos cancelan, nos da 0. Otra forma particular de resolver esta suma de vectores es la siguiente. Yo puedo graficar cada uno de los vectores y en la cabeza de cada uno dibujar otro. Por ejemplo, puedo dibujar este, que mide 8, con un ángulo de 60 grados. Y en la cabeza de este le dibujo este, que mide 8 también. Entonces lo dibujamos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Sería algo por este estilo. Y este sería el ángulo de 60 grados. ¿Ok? Y en la cabeza de este puedo dibujar el último vector, que también mide 8. Entonces fíjense lo que acaba de suceder. Se nos acaba de generar un triángulo equilátero. Entonces fíjense, como yo empecé en este punto y terminé en este mismo punto, esta suma de vectores es igual a 0. Entonces, en resumidas cuentas, si todos los vectores que yo estoy sumando dan una figura cerrada y empiezan en un punto y terminan en el mismo punto, esa suma da 0. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.